y no avanzamos, retrocedemos. Porque una de las cosas que ha preocupado muchísimo en torno a la candidatura del señor Noboa es precisamente las políticas que tratan de implementar desde el liberalismo esta corriente, que es un tema real, es cierto, es decir, existe el concepto del Estado mínimo, que es lo que promueve Noboa como representante de esta corriente liberal de derecha, el Estado mínimo, la reducción de derechos, pero ya preocupa cuando no hay, cuando ya no hay empacho, o sea, cuando ya no hay vergüenza, cuando ya las cosas empiezan a fluir y a fluir sin la más mínima intencionalidad. Veíamos declaraciones del señor Noboa, como mencionaba que la gente busca robar para ir a la cárcel y que los operen. O sea, totalmente desconectado de la realidad de cuando en su momento hubo masacres terribles que resonaron a nivel internacional, pero acá no pasó nada. O sea, yo no sé si el Ecuador se ha vuelto el país de la memoria corta, ¿no? El país del ya me olvidé, pero así parece, se olvidaron. Declaraciones como las de no dar el bono, y están en contradicciones, ¿no? Porque por un lado promueven el bono, por otro lado el señor dijo que no le van a dar plata, sino cupones no sé de qué, para que no se anden embarazando por gusto, decía Noboa en su momento. Y se contradice todo aquello cuando por el otro lado la señora Verónica Abad, que parece, de verdad que parece una persona antiderechos pero radical, continúa, mis queridos amigos, exponiendo su criterio y su postura, y les digo la verdad, o sea, chévere, yo no estoy de acuerdo, pero chévere que la señora y la candidatura de Noboa tengan en mente el tema de que la salud no es un derecho. A mí me da mucha pena, pero si llegan a ganar, y me van a perdonar todo lo que me están escuchando en este momento, si llegan a ganar la presidencia y ellos empiezan a aplicar, perdónenme, ellos no están mintiendo y no le están faltando al país, porque están diciendo con claridad que lo que quieren es un Estado mínimo. La señora ha dicho con claridad que los derechos son naturales y que no los tiene que dar el Estado, y que el derecho a la salud, que hoy la tenemos, no debería ser un derecho. Si aquí el tema de la jubilación no debería ser un derecho, porque la concepción de ellos es que todo sea privatizado, es decir, que se salve o que pueda gozar quien pueda pagar. La concepción muy clara de esta corriente política es: el que pueda pagar es el que tendrá derecho a vivir, por decirlo de manera extrema, ¿no? Entonces, el que pueda pagar irá a un seguro privado y vivirá. El que no, lamentablemente, mis queridos amigos, pues, como sociedad, estoy hablando del concepto de ellos, como sociedad, eres un tipo que no aporta. Y me acuerdo mucho de las palabras de Gangotena, que en paz descanse, que decía en su momento, y parte de esta corriente, que la gente que tiene algún tipo de propiedad son los únicos que tienen que votar. O sea, básicamente los pobres que no tienen una casita, no tienen un carrito, no tienen alguna propiedad, no tienen derecho a votar, porque básicamente en su criterio, socialmente, no representan nada. Es básico, ¿no? Para el criterio de ellos, el ciudadano que tiene un valor económico o de trabajo es el que aporta y vale. El resto no tiene por qué. ¿Ok? No tiene por qué. Ese es el criterio de esta corriente política que preocupa. La otra corriente política es, en cambio, que tiene sus contradicciones y sus detractores, es el que te dice: oye, hay que apoyar al que no tiene. Hay que meterle caña a esa gente que no tiene, y para eso te voy a quitar un poco a ti con impuestos a las grandes capitales, y voy a fomentar la salud gratuita, la salud pública, la educación, ¿verdad? Entonces, esas son las contradicciones, esa es la pugna. Por ejemplo, si de aquí a mañana, en un mes, menos de un mes, gana el señor Noboa, que hay encuestas que lo siguen poniendo arriba, nosotros no lo hemos negado, y empiezan a ver este tipo de eventos de quitarnos el derecho a la salud, que ya por sí nos quitaron, ¿eh? Ya de por sí nos quitaron el derecho a la salud. Ya ahora tú vas ya sea al IES o al MSP, no hay nada. Y ya indirectamente te obligan a sacar los ahorritos y buscar
la clínica privada, el tema, ¿no? Y eso ya hace rato. Entonces, si esta situación se sigue ahondando más, si seguimos desconociendo que hay un sector vulnerable y pobre de nuestra sociedad, y seguimos fomentando esta desigualdad, no va a parar la delincuencia. Lo que trato de decir es que si llegaran a ganar y esto sigue y se profundiza, no deberíamos quejarnos, porque no nos están mintiendo. Yo voy a ser claro en esto. El señor Noboa, la señora Verónica Abad, no nos están mintiendo. Ellos están diciendo lo que quieren hacer. Y es nuestra responsabilidad tomar una decisión. Y si al final en las elecciones, en mayoría, la gente decide por ese proyecto, pues bueno, ahí veremos. Pero no vengamos luego. ¿Cómo decir que? Por favor, o sea, ellos están siendo claros y precisos. No a la salud pública, no a la educación pública, todo tiene que ser privado. ¿Ok? Escuchemos lo que dice la señora y que por cierto, en los gobiernos incentivan los divorcios. No sé de dónde saca ese dato la señora, pero por favor. El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio, ¿sí? Porque constantemente nos está metiendo en la cabeza a través de sus programas que es muy fácil, ¿no? Que la mujer va a tener justamente el beneficio, que la mujer va a tener el bono, que va a tener la canasta, que las mujeres cabezas de hogar prácticamente va a ser muy fácil. Entonces, como quien dice, desecha al marido porque pues no sirve, pero yo, el Estado, voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos, porque tus hijos van a tener también salud gratuita, lo que hablaba Angie, ¿no es cierto?, la educación gratuita. Y cuando realmente uno se pone a pensar por qué nace derecho, hace momentos hablábamos con Angie y logra entender realmente, porque uno como liberal habla de los derechos naturales, ¿no es cierto? Uno decimos que los derechos naturales es vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son naturales? Porque es natura, porque nadie nos ha dado. Esto viene con la naturaleza, es decir, Dios nos otorga, no nos otorga un político, no nos otorga un burócrata, no nos otorga un gobierno, peor un candidato, como para decir que nos va a dar vida y libertad y propiedad. No obstante, entendemos... O sea, la parte de la primera parte que era nueva, la segunda parte de estos derechos naturales que Diosito nos ha dado, que, ok, para ella no debe, o sea, para la candidatura o la corriente que promueve el señor Noboa, no es que debería ser una obligación del Estado, sino que ya Diosito dio la educación y Diosito dio la salud y ya está. Entonces, nadie tiene que darla. Sí, pero ¿quién te garantiza eso? Hay un vacío ahí, ¿no? Hay un vacío. Es como, ¿pero por qué pides salud? Diosito te da la salud. Y tú dices, ok, gracias. Entonces, ¿puedo ir a un hospital y hacerme atender? He ahí la parte, ¿no? He ahí el problema, no quieren no hacerse cargo. Además que volvemos a lo mismo, o sea, me parece bastante preocupante porque hay dos sistemas en todo el mundo muy claro, el público y el privado. O sea, si tienes plata, no pierdas el tiempo, vaya y pague a donde tenga que pagar. Coja y ponga a sus hijos a estudiar en escuelas y colegios donde sé que incluso pagan hasta $500 mensuales. A mí, yo no tengo nada en contra de aquello. ¿Por qué me voy a poner eso? Eso es un derecho a la elección privada que cada persona lo tiene. Estamos hablando de lo público, del fortalecimiento de lo público, de la preocupación de un Estado que debe ser lo mínimo. Preocuparse porque por lo menos la educación, la salud y la seguridad existan. Pero miren, esos tres pilares, ellos no quieren entrar. No quieren entrar ahí y eso preocupa. Y la primera parte, se nota que hay una desconexión porque... Por un lado, Noboa promueve un bono para las mamitas que dan a luz, y por otro lado, su binomio piensa que no debería darles nada porque desechan al marido. O sea, oiga, de verdad que estamos locos ya. Que justamente el derecho es por esa misma razón, el derecho natural es porque no viene de alguien, ¿ok? Por lo tanto, no nos pueden ofrecer vida gratuita o libertad gratuita, ¿cierto? O libertad gratuita, porque eso ya lo tenemos. Entonces, obviamente, esos son los únicos derechos que existen. Más no el derecho a
a la educación, el derecho justamente a la salud, a las jubilaciones y pensiones, cómo terminamos nuestras vidas, no son derechos. Derecho al trabajo, y asoman un montón de derechos que nosotros tenemos, ¿no? Derecho a la economía, derecho, un montón de millones de derechos que tenemos hoy en día. No obstante, no son... Dios mío, Linda, esto es de verdad que es escalofriante. Yo lo escuché, hemos podido algunos fragmentos de antes, pero esto aquí está mucho más claro. Para la señora no son derechos el tema de la salud, de la educación, no son derechos. Y eso es preocupante. Cuando desde la cabeza te viene el concepto de que no son derechos, olvídate, mis queridos amigos, olvídate. Todo se va al diablo. De hecho, ya estamos. Solamente les recuerdo que una de las principales razones por el aumento de la criminalidad es precisamente por la falta de oportunidad laboral, la falta de una salud estable, de una salud buena, la falta de oportunidades, la falta de educación. Ese es el meollo del asunto, olvídese. Ese es el meollo que hace que sectores de la sociedad tengan que mirar a los GDO para generar un bienestar, porque no lo da el Estado. Y cuando te digo que lo da el Estado, no es que tiene que... A ver, obviamente gratis, porque es el Estado. Y salud pública. Yo no entiendo por qué, si hay personas que pueden pagarse, ¿por qué son las primeras en reclamar? O sea, si yo puedo pagar mi salud privada, ¿por qué tengo que ponerme bravo si el Estado le quiere dar salud a la gente que menos tiene? ¿Por qué debo estar feliz? Debo estar contento. Porque si yo tengo posibilidades, qué chévere que el Estado se encargue de ayudar a los sectores que tal vez yo no lo hago porque no puedo, porque no me interesa, no me gusta, no quiero, no me da la gana. Estás en tu libertad. Estás en tu libertad. Tú como ciudadano que de pronto tienes pudiente, chévere, tú dices, yo no me quiero preocupar de ellos. ¿Por qué? Por eso está el Estado y por eso pago impuestos. Chévere. Esa es la forma. Esa es la manera. Porque está bien. Hay gente que no quiere entrar. Hay gente que hace labor social. Eso es otra cosa. Filantropía. Eso es otra cosa. Pero qué bacán si tú eres un empresario exitoso, que el Estado te garantice que puedes caminar tranquilo por las calles porque no va a salir alguien a robarte. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un trabajo, porque esa persona tiene una dolencia, va a un hospital público y lo curan y lo tratan lindo, lo tratan hermoso, sin necesidad de que tenga que cruzar plata y billete, y va a un servicio público y lo obtiene de manera rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo que los servicios públicos, porque a veces la gente se confunde, no solamente salud, educación y seguridad. El servicio público es, hermano, todo. Y en este momento hasta la cédula es un calvario. Pero me preocupa, lo dice demasiado marcado, no al derecho a la salud y no al derecho a la educación. Vida gratuita o libertad gratuita, ¿cierto? O libertad gratuita, porque eso ya lo tenemos. Entonces, obviamente, esos son los únicos derechos que existen. Más no el derecho a la educación, el derecho justamente a la salud, a las jubilaciones y pensiones. Híjole, la jubilación. Nuestras vidas no son derechos. Derecho al trabajo, y asoman un montón de derechos que nosotros tenemos, ¿no? Derecho a la economía, derecho a un montón de millones. Oiga, de verdad que esto preocupa. Miren, estos son peleas de conceptos. Es una pelea de conceptos. Lo que la señora no quiere es tener en el concepto el derecho al empleo, al trabajo. Por ejemplo, como en este caso la Constitución garantiza muchos derechos. Entonces, obviamente les fastidia. Entonces, por ejemplo, y esto aquí hay que ser claro, ¿por qué el trabajo es un derecho? O sea, no es que a regañadientes y a sus mangas largas alguien se gradúa y contra viento y marea el Ecuador y el país tiene que darle un trabajo. No funciona así. Catalogar como derecho la salud, la educación, el trabajo es para los gobiernos. Porque si no, ¿para qué quieren ser presidente? ¿Para qué quieren ser presidente? Imagínense, llego a la presidencia y en la Constitución me obliga por derecho el empleo. ¿Qué tengo que hacer yo como gobierno, el señor Noboa? Generar las condiciones para fomentar el empleo. Hacer inversión pública y se fomenta el empleo. ¿Ok? Voy a hacerlo más crudo. No es que en un caso específico, Juanito Piguave se gradúa y Juanito Piguave sale. ¿Cómo estás, Juanito? Feliz. ¿Por qué? Porque el presidente Noboa ya me tiene que dar un trabajo. Y Noboa me tiene que dar un trabajo. Y Noboa me... No. Noboa, Luisa, tiene que generar
las condiciones para fomentar el empleo. Pero ¿quién empuja a Noboa y a Luisa? La Constitución, que declara como derecho la salud, la educación, el trabajo. Derecho al trabajo, ¿ok? O sea, no es que estás obligado, pero generas, y eso te obliga, y eso hace que trabajes. Imagínense ustedes, ¿para qué quieres ser presidente? ¿Para qué quieres ser presidente si no creen en el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho... No creen en los derechos. ¿Para qué quieren ser presidentes si no quieren tomarse la molestia? Yo me los imagino siendo presidentes y vicepresidente, en el primer cuestionamiento de generación de empleo se van a calentar. O sea, van a decir, ay, pero ¿para qué? Ay, pero ¿por qué tanto? Ay, pero ¿por qué piden? Señores, sea Luisa o sea él, ustedes son designados el 15 de octubre. Ustedes se posesionan en diciembre, creo, noviembre. Y ustedes a la semana, sea Luisa o sea el señor, y sea la señora, ya tienen reclamos y pedidos de la sociedad. Y que no quieren eso. No quieren que la sociedad les reclame. No se postulen. No salgan. No quieren mejorar el servicio público. Franklin López, visitan los países desarrollados y no los aplican. Es que hay una dicotomía, ¿no? Es irónico. Van y se maravillan de los demás países, pero son tan egoístas que no quieren eso para el suyo propio. Sí. Se acabó. Gracias, Franklin, por apoyar con el superchat.